Good evening, everyone, and welcome. It's great to see everyone in the chamber tonight. I'm going to go ahead Qué and call the meeting to order. We'll lindo start with verlos a introductions with todos. our- Empecemos con las Good presentaciones. evening. I am Christine Smith. Soy clerk to Christine the board. Smith, Welcome. actuaria, Good evening. I'm bienvenida. Barb Soy Felder, Barb Senior Admin Felders. Support Clerk's Office. Yo Good evening and apoyo welcome. la My name is Yvette Townsend Ingram, and I Yvette serve Townsend the Board of Ingram. County Commissioners Yo at large. soy Good evening. comisionada I am en Mecklenburg general. County Commissioner Elaine Powell. Yo soy Elaine I Powell, represent District represento 1 el in North Distrito Mecklenburg, 1, el norte de Huntersville, Mecklenburg, Davidson, Hunterson, Cornelius, and Davidson, Welcome. Cornelius, todo el Good evening norte. and welcome again. My name is Mark Jarrell. I've Soy been Mark elected by the Jarrell, a mí me eligieron los residentes del Distrito 4. También tengo el privilegio de ser presidente. Arthur Griffin, yo soy comisionado en general. Is it my turn? ¿Me toca? My name is Vilma D. Lee. Me llamo Vilma D. Leak, represento el distrito más poderoso en este condado, el Distrito 2. Welcome to staff that's with us Bienvenido tonight. al personal que trabaja aquí, gracias. Nos dan un público, gracias. Love you and appreciate you. Los amamos, los apreciamos 100%. Más 10. Good evening, I'm Laura Meyer. Soy and I Laura represent Mayer, District 5. represento el Distrito 5. Good evening, I'm Susan Rodriguez Soy Susan Rodríguez I'm elected McDowell. by the people of District 6. Soy del Distrito 6. Mike Bryan, Mike incoming Bryan, manager. soy el Tyrone Wade, County Attorney. gerente entrante, Tyrone All right, thank you. So those are the Wade, el introductions. I'm abogado del condado. going to invocation for those that choose to join. Vamos a hacer la oración de invocación para los que quieren unirse con nosotros. Por favor, que inclinen la cabeza. This day, we are thankful Damos for gracias por este those that are día. gathered in Damos this gracias chamber, por los que están aquí en este salón, los que no We are están mindful aquí. tonight of our community. Sabemos que tenemos una comunidad que Those who sabemos que, some of our most vulnerable que tonight. muchos de nuestros miembros comunitarios están luchando, y al empezar a hacer este trabajo pedimos claramiento de pensamiento, pedimos que seamos corteses The people in the forefront of y que pensemos en primer lugar en el pueblo que representamos, y pedimos que personalities nuestras personalidades mix. no tengan nada que ver con esto, que la comunidad sea primero. Esto es lo que pedimos. Amén. In the Pledge of Allegiance, please. Y ahora el juramento a la bandera, por favor. Pledge allegiance. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Okay, before we get started, there are a couple Antes de empezar, hay un par de cositas que quiero hacer. En primer lugar, acknowledge the quiero reconocer que no están dos colegas esta noche. Comisionado Dunlap no está con nosotros, vicepresidente Altman tampoco está. Ellos probablemente están mirando esta reunión, así que los queremos saludar. Los vamos a ver luego. También la gerente no está, pero el futuro gerente está con nosotros. Hay un par de asuntos que tuvimos en sesión cerrada. At this time, the chair will Ahora entertain a motion quiero que alguien recomiende que utilicemos execute all documents necessary for the acquisition of tax parcels. la tramitación de parcelas 133-201, 133-422 y 133-4203, más o menos 2,7 acres And spouse Deborah A. Merrill y for a purchase de price of $1,200,000 para parques y recreación. Mr. Chairman. Sí, yo lo recomiendo, yo lo secundo. Hay discusión. Those in favor say aye. Los que estén a favor digan que sí. Have it. Motion passes. Se aprueba la moción. Fue unánime, señora actuaria. Chair will entertain a motion to authorize the county Lo manager mismo to negotiate and para execute all documents necessary hacer los tratamientos para acquisition tax parcel 163-02155 163-02155 de John P. Baker para el precio de $450,000 para parques y recreación. Se ha recomendado, se ha secundado. Los que estén a favor, se aprueba la moción. Ahora vamos a reconocimientos. Hay 3 proclamaciones que vamos a leer. El primero es para la semana Thank you, Mr. Chairman. la semana And, de while I see servicios some médicos de up in the urgencia. audience,
Veo a algunos de ustedes. Yo quiero agradecer a todas las personas que trabajan para el equipo MEDIC. Estos son servicios médicos de urgencia. Y creo que me gustaría agregar más a la proclamación, pero no se preocupe, señor presidente, voy a simplemente leer lo que hay aquí. Es una proclamación del condado. En visto de que EMS es un componente esencial de la salud y seguridad pública, dando atención crítica a individuos necesitados, y en visto de que los profesionales de EMS, paramédicos, los técnicos médicos, los de telecomunicaciones, otro personal de apoyo y administración, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año para proteger a los residentes y los que visitan al condado. Y en vista de que los equipos EMS están en la primera línea durante crisis y desastres, mostrando valor, compasión y resiliencia. Y en vista de que el condado está orgulloso de tener un equipo de EMS, uno de los mejores en el país, que siempre están superando las exigencias, y ya que es apropiado reconocer las contribuciones y los sacrificios de nuestros profesionales EMS, designando una semana en su honor. Por lo tanto, resuélvase que el mes del 18 al 24 de mayo de 2025, como la semana de servicios médicos de urgencia. Y pedimos que todos los residentes reconozcan, celebren las contribuciones de nuestros profesionales a través de programas, ceremonias, actividades y expresiones de gratitud. Fírmese el 20 de mayo de 2025, Mark DiGerel, presidente, comisionados de Condado de Mecklenburg. Se ha recomendado, se ha secundado. Los que estén a favor, por favor, levanten las manos. Señora actuaria, fue unánime. JP va a recibir esto. Por favor, diga algo, y el equipo también puede bajar aquí. Nos encantaría darles la mano. JP, usted tiene hasta 3 minutos. Yeah, you can just go and share your remarks and then come grab it. Bueno, el equipo está aquí. Muchísimas gracias por este honor. Es muy significativo para nosotros en MEDIC que ustedes nos reconozcan el trabajo arduo que nuestro personal desempeña cada día. Como dice la proclamación, 24 días a la semana, horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Estamos aquí y estoy tan orgulloso del trabajo que ellos hacen y tan feliz de que ustedes tienen el mismo orgullo en ellos que tengo yo. Así que en representación de la agencia les agradezco esta honra. Por favor, pasen adelante para recibir el pergamino. Ya, todos vengan, pasen aquí. Felicitarlos, darles la mano. Come back, JP. Thank you for your service. Thank you. Thank you so much. Thank you for your service. Thank you. Thank you for your service. Always good to see you. Thank you so much. We're going to do a quick photo. Appreciate y'all. Thank you. La foto. Are you here? Thank you. We love Medic.
Thank you, everybody. The next proclamation La próxima is proclamación, Foster Care Awareness Month, el mes de and I will call on conciencia Commissioner de Lee. cuidados de Let me first say acogida. thank you for Foster the care. opportunity, Gracias por la oportunidad de leer esta proclamación, for as I sit here, I grieve porque para mí es muy triste fall in cuando this pienso en category los que caen en esta without having categoría support. sin tener el apoyo, la ayuda que les podríamos dar y a veces no se lo As we talk damos. about our young children, Pensemos en nuestros niños, nuestros bebés, que un día van a tomar nuestro lugar. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de leer esta proclamación. En vista de que la familia, que es la fuente primordial de amor, identidad, autoestima y apoyo, es la fundación de nuestras comunidades y de nuestro estado y nuestro país. No dice país, pero yo agrego esa palabra. Y en vista de que en nuestro condado hay niños y jóvenes en cuidados de acogida que tienen un hogar seguro y estable junto con la compasión de una familia que les dan lo que necesitan, y en vista de que todos los jóvenes, los menores en cuidados de acogida necesitan una conexión significativa con un adulto que los cuida, adultos que pasan a ser una presencia duradera en sus vidas, y en vista de que este tipo de relaciones y estas familias que abren sus corazones y sus hogares para apoyar a niños cuyas familias están en crisis, como estos cuidados de acogida tienen un papel vital en ayudar a los niños y ayudar a las familias a que se sanen y se reconecten, y por lo tanto envíen a los jóvenes para que sean exitosos en la sociedad. Y en vista de que el dolor y el trauma emocional que sufren los niños abusados y abandonados a menudo les persigue toda la vida, y mientras que las familias dedicadas a menudo adoptan a los niños y por lo tanto se necesitan más cuidados de acogida, se necesitan más familias que se convierten en lugares de acogida. Y en vista de que hay numerosos individuos, organizaciones tanto públicas como privadas que trabajan para aumentar la conciencia pública de las necesidades de niños que están en este sistema, y gracias por la contribución de estos padres. Y este sistema es solamente tan bueno como la calidad de vida de las personas que se unen a esto. Por lo tanto, resuélvase que los comisionados y toda la comunidad declara que mayo 2025 es el mes de la conciencia de cuidados de acogida. No es un día de conciencia, no es una semana, sino que un mes. Y pedimos que todos los ciudadanos celebren y agradezcan a los que trabajan con nuestra juventud. También es un momento para enfocarnos en los niños que esperan estos hogares de acogida y la adopción permanente. Y también hay que pensar en los que están cumpliendo los 18 años y ya no son parte del sistema. Digo esto y me parte el alma. Nuestros jóvenes están en líos. Necesitamos que todos contribuyamos a este proceso para asegurar que la vida sea un poquito mejor para los más necesitados. Firmado, esta proclamación está firmada por nuestro presidente, el señor Mark Jarrell, como presidente de los comisionados del condado de Mecklenburgo. Me acuerdo de la primera semana cuando era comisionada. La primera semana, las primeras visitas fui a
todos los hogares que tenían estos niños en sistema de acogida. No sé cuántos de estos niñitos tengan éxito en la vida. Le pido a Dios que tengan, así que perdonen mis lágrimas, mis lágrimas. Amo a nuestros niños, respeto a nuestros niños, pero no es una debilidad, es porque son importantes para mí. Gracias nuevamente, gracias por permitirme leer esto. No hay un día, o sea, no es un día, no es una semana, es un mes entero donde vamos a honrar este sistema de acogida. ¿Quién va a venir para recibir? Necesitamos una recomendación, sea recomendado, sea secundado, hay discusión. Los que estén a favor, levanten la mano. Fue unánime, señora actuaria, muchas gracias. ¿Quién va a recibir esta proclamación? We're going to invite you to the podium for some remarks if you wish. You have up to 3 minutes. Señora, tiene hasta 3 minutos. Tiene hasta 3 minutos. Thank you, Chairman Jarrell. Thank you very Gracias, much, Commissioner Leak, for gracias your kind words. presidente, gracias County Manager, comisionada, Mr. Bryant, el señor and the Bryant County y Commissioners for todos. recognizing Gracias May por as reconocer National a Foster mayo Care Month. como My el name is mes Bridget nacional Happy. de I'm esto. the Senior Social Services Manager with Yo Mecklenburg soy County gerente Youth and Family Services. con servicios de And here, along juventud with my y colleague, Nicole St. servicios para Ibarra, juventud and y we are familias. honored to accept this Para proclamation nosotros on es una behalf of honra the children, aceptar esto youth, en representando a los families, niños, and los professionals jóvenes, impacted by the familias foster y care profesionales impactados This por month este is a vital sistema de time to raise acogida. awareness Es about the importante needs of the 385 crear conciencia porque hay children that are currently in Mecklenburg County 385 foster care. niños en el condado, It is a movement to honor 385 foster que están en ese sistema. kinship caregivers, Y también hay que social honrar workers, a and all todos the los advocates who support adultos young people every que day. abogan por los niños y los Children in apoyan. care often face Los complex niños, challenges, estos niños from trauma and instability sufren to de muchas disparate cosas, outcomes in desde education trauma, and in problemas healthcare. en la educación, Today, problemas we de face salud. dire shortages. I'm Hay- going to say it again. okay, Dire La necesidad shortages es crítica, in foster la families, necesidad es especially those crítica, willing to care for crítica, teens, crítica, siblings, especialmente and those with special los needs. que quieren cuidar de Foster care adolescentes, is not just a hermanos government y los que system, tienen it is a necesidades community especiales. responsibility. Esto no es algo del Every one of us gobierno, can play es a una part, responsabilidad whether through comunitaria. fostering, Todos mentoring, podemos hacerlo, donating, donando and raising dinero, awareness about the ongoing creando need for dedicated conciencia. foster families. Necesitamos We familias invite everyone to dedicadas. consider Pedimos how que they might todos get involved, consideren cómo me whether by puedo learning involucrar more, yo, sea supporting a aprendiendo local más, agency, apoyando or una become a foster agencia or respite caregiver. o Let this abrir proclamation las be puertas de more su propia than casa. symbolic. Que esto sea más Let que it un be a commitment to símbolo, continue to improve que sea outcomes for un our compromiso children para and mejorar families los here in resultados Mecklenburg para County. niños y familias aquí en el Again, condado de thank you for this Mecklenburg. proclamation Nuevamente, for gracias standing with children por la and families in proclamación. foster care. Y Together, we can make juntos lasting change. podemos hacer cambios duraderos. Congratulations and thank you. Felicitaciones, felicitaciones. Thank you. The next proclamation we have La is próxima Older proclamación Americans Month. es el mes de los americanos de tercera edad. Commissioner Townsend Ingram. Comisionada Townsend Ingram. Gracias. También es un encanto para mí leer esta proclamación. No especifica la edad de los mayores, pero como alguien que se está acercando a esto, yo sé que estoy envejeciendo. Pero mejor que la alternativa. Es una proclamación del condado en vista de que mayo es el mes de los americanos de la tercera edad, para que reconozcamos y honremos a los adultos mayores del condado y su influencia inmensa en cada faceta
faceta de la sociedad americana y en vista de que el más acceso a servicios de transporte y servicios para los que tienen discapacidades y ayudando a los que podemos ayudar a los mayores a seguir independencia y en vista de toda su experiencia y sabiduría, esta gente guía a los jóvenes y son portadores de la cultura y en vista de que los de la tercera edad mejoran las comunidades a través de relaciones intergeneracionales, servicio comunitario, involucramiento cívico y muchas otras actividades. Y en vista de que el condado está dedicado a aumentar la conciencia pública del abuso, el descuido y la explotación, y mientras que en vista de que las comunidades de todas las edades deben poder vivir en forma independiente y en vista de que nosotros estamos comprometidos con reducir la inseguridad alimenticia para los mayores a través de diferentes programas, Congregate, Home Delivered, Mobile Market, y en vista de que Mecklenburg County aspira a asegurar de que los de la tercera edad tengan los recursos y el apoyo en sus comunidades que reflejan nuestro compromiso a la inclusividad y la conexión. Ahora, por lo tanto, resuélvase que los comisionados de Mecklenburg proclama que el mayo de 2025 es el mes de americanos de la tercera edad y que todos reconozcan las contribuciones de los mayores y que promovamos programas y actividades que aumenten la conexión, la inclusión, el apoyo para los mayores. Firmado 20 de mayo de 2025, Mark Jarrell, presidente de los comisionados del condado de Mecklenburg. Se ha propuesto, se ha secundado. Bueno, un momentito, por favor. En este momento, cualquier comisionado que quiere hablar, le vamos a dar hasta un minuto. Quiero decirles que cada vez estamos mayores. Que sirvamos a los que están envejeciendo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras tías. Y al vivir, espero que cada uno aquí llegue a ser uno de la tercera edad. No falten el respeto. Yo lo he visto demasiadas veces. No les prestamos atención de cosas mayores. Yo lo he experimentado. A mí me han faltado respeto, me han tratado mal, me han pisoteado. Tenía que decirlo. Gracias por la oportunidad. ¿Alguien más? Todos los que estén en favor, levanten su mano. Es unánime, señorita Actuaria. Creo que el señor Tanner va a bajar para recibir la proclamación. Aplausos. Él es el que nos cuida. Sí, así es. Y hace un excelente trabajo. Señor Tanner, tiene hasta 3 minutos, señor. Buenas noches, presidente Jarrell, comisionados y el señor Bryan, que va a tomar el puesto de gerente. Yo soy Greg Tanner. En favor de servicios para los adultos, quiero expresar nuestro agradecimiento sincero por su compromiso a los adultos mayores en nuestra comunidad. Su apoyo de esta proclamación, reconociendo a estas personas de la tercera edad, es más que simbólico, refleja también el compromiso de levantar las voces, las necesidades y las contribuciones de nuestra población que está envejeciendo. Cada año los americanos de la tercera edad dan la oportunidad para celebrar sus papeles invaluables que los mayores desempeñan en las familias, vecindarios y comunidades. Aquí en el condado de Mecklenburg tenemos la fortuna de tener una junta que reconoce estas verdades y actividades y activamente invierte en servicios y que fortalece la seguridad, independencia y calidad de vida de nuestros residentes envejecientes. Su apoyo hace posible de que nosotros suministremos servicios a la comunidad a través del programa de nutrición, transporte y participación social que reduce el aislamiento y también
el envejecimiento sano. Gracias por su liderazgo y por hacer brillar la luz en la oportunidad de fomentar una comunidad donde las personas de la tercera edad pueden ser oídos, atendidos y facultados para florecer. Gracias. Aplausos, aplausos. Again, congratulations. All right. Steal that suit, man. Thank you. Bueno, saludos y cumplidos porque el hombre está vestido de una manera muy elegante, un galán. Y una foto ahí. Aplausos. Antes de proseguir al siguiente asunto en la agenda, quiero decir un par de cosas, en particular para el público. Cuando ustedes ven las proclamaciones que se presentan, quiero que sepan de que esto no es nada más algo al azar o algo arbitrario. Estas son cosas que cada miembro de la Junta que ven aquí y los que no están con nosotros esta noche les interesa profundamente, no solamente nuestra Junta, pero es un reflejo del condado de Mecklenburg y su personal, que nada de esto se puede hacer sin el personal. Y tenemos muchos individuos que están aquí esta noche y quiero que todos se pongan en pie para recibir reconocimiento, porque todos se están uniendo esta noche. Todo el personal del condado de Mecklenburg, por favor, póngase en pie para recibir reconocimiento. Aplausos, aplausos. Aplausos a todos por su labor. Es muy importante a esta Junta que ustedes entiendan cuánto agradecemos la labor que están haciendo y lo que ustedes representan en la comunidad. No hay a donde vayamos que ustedes no estén. Cuando tenemos eventos, cuando no tenemos eventos, cuando nuestros socios de la comunidad se comunican con nosotros para pedir recursos, ayuda, ustedes siempre están ahí constantemente. Y no solo la gente que está en este cuarto, pero cualquier miembro del personal, departamento que está observando. Queremos que sepan desde el fondo de nuestro corazón cuánto agradecemos la labor que ustedes están haciendo. Y esta Junta, en cada Junta y cada oportunidad, se va a asegurar que demos reconocimiento a la labor de estos miembros del personal tan sorprendentes, lo que hacen para la comunidad. Ustedes hacen la labor de peso y no es algo que nosotros tomamos a la ligera o quedamos desapercibido. Quiero decir esto en favor de mis colegas, nuestro sentir. Gracias por darme la oportunidad. El siguiente asunto en nuestra agenda, uno de nuestros favoritos de nuevo, el momento para el arte pública. Lo que voy a hacer entonces es darle la palabra al originador, comisionada Rodríguez McDowell. Gracias, señor presidente. Sí, es un honor para mí para poder compartir este momento del arte pública. Y entonces, ella es el Concilio de Ciencias y Artes y con la Comisión de Artes supervisa el desarrollo de esta colección de arte pública a nivel local y regional, también a través del tiempo en lo que tiene que ver con la etnicidad y género de artistas escogidos, estilos de expresión, media y género. La siguiente diapositiva, este momento del arte público resalta el artista regional. Lo googleé para pronunciar su nombre y no salió por Google. No sé si se muestra ahí. Y la Shao Prouty. No quería mal pronunciarle, quería honrar al artista. Entonces, su primer nombre es Elashai Prouty. Es de Bakersville, Carolina del Norte, y su momento de arte. Esto está siendo ubicado a medida que ustedes ven lo que es el médico forense ahí en este edificio, una sensibilidad al espacio, creando artes que son esculturales y también que dan una experiencia. La acción del agua se desenvuelve en dos partes. Cada
evoca una acción distinta del agua, el movimiento rítmico de las olas y la marea, depositando esto en la orilla, y el proceso silencioso de la evaporación. Y esto da para que vean la piscina y vean la escultura, junto con reflexiones del cielo, el entorno y los ornamentos, y también el concreto, y también con un color azul marino afuera, y también color así canela por dentro. Se refleja dentro de la piscina donde se lava por el agua y se suspende por encima con elementos de destellos. Hay un diálogo entre la solidez y la destilidad. Y luego aquí, dentro de la instalación, los visitantes van a poder ver la escultura de arena expuesta, y también van a mirar hacia arriba para que contemplen el arte desde otra óptica. La acción del agua invita a momentos de reflejo tranquilo, dando consuelo y maravilla a través del cambio del agua. Este momento del arte pública se instaló en el 2008 y costó $36,000, $139 el diseño, ingeniería, prueba, fabricación, permisos, la instalación y los honorarios del artista a través del 1% para las artes. La ordenanza ASC administra este programa para el condado, y la selección de artista y diseño se aprueban por la Comisión del Arte Pública. Gracias a todos ustedes por aprender de esta pieza de arte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionada Rodríguez McDowell. El siguiente junto en la agenda va a ser la comparecencia pública. Antes de que llamar a los oradores, tengo que leer una declaración. Por favor, sean pacientes. La comparecencia pública es el periodo durante la Junta regular donde los miembros del público se les da la oportunidad de hablar en asuntos que no están dentro de la agenda. Los miembros del público que comparecen durante la comparecencia pública de una Junta regular pueden hablar de cualquier asunto dentro de la competencia de la Junta de Comisionados, salvo por los siguientes tipos de asuntos. A. Un asunto que se presenta en la agenda de esa Junta. B. Un asunto que tiene que ver con la candidatura de cualquier persona para un puesto público, incluyendo la candidatura de la persona que comparece ante la Junta. C. Una petición que la Junta considere dar fondos a cierto programa o actividad, sea del presupuesto actual o por inclusión en un presupuesto futuro. Tal petición se haría en la Junta anual, de donde hay un retiro, hay una audiencia para eso. El límite de tiempo son 3 minutos, a menos que hay 4 oradores o más que quieran hablar en cuanto al mismo asunto. En tal caso, todas las personas que quieran hablar sobre el mismo asunto se van a considerar un grupo y se le va a dar un total de 10 minutos. La Junta reserva su derecho de alterar estas reglas según cada caso y sea necesario para la eficiencia y eficaz conducta de tramitar los asuntos en la agenda. Los miembros de la Junta no van a entablar en diálogo con los comparecientes públicos. Los comentarios se van a recibir y se les dará seguimiento según aplica por el personal del condado y o miembros de la Junta. Folletos o muestras o volantes se les darán a la actuaria para distribuir a la Junta. Cuando concluya la Junta, miembros del público también pueden tener acceso y ver la Junta en el canal de gobierno en watch.mecns.gov. Esta noche tengo 3 oradores en la lista. Vamos a empezar con nuestra buena amiga Denisha de Graffin Reed. ¿Dónde está? No la vi. Bueno, ahí está. Entonces, Denise, por favor, si puede bajar, usted va a hablar primero. Después tenemos también un grupo que va a hablar guiado por Jarrell Osborne y Charles Kurz, Abra Coffee, Andrea Springs, James Bower, Bourbons, McElwain. Si ustedes se pueden acercar a la trila aquí al lado derecho. Entonces, después de la señorita McEnreef. Denisha, gusto en verles a ustedes. ¿Estamos bien? Pueden empezar. Hola, gracias por tenerme. Yo soy Denisha de Graffin Reed. Yo simplemente estoy aquí para hablar sobre la salud mental,
mayo habrá sido el mes de concientización de la salud mental. Quiero levantar el reconocimiento de alguien que está de una enfermedad de salud diagnosticada o gente que sufre en silencio que tal vez no tiene una enfermedad que ha sido diagnosticada. Esa es una pregunta común que surge simplemente porque alguien no ha sido diagnosticado que es bipolar o esquizofrénico. Eso no quiere decir que no está sufriendo por una enfermedad de salud mental. En la comunidad ahora hay muchas cosas que están pasando, que la gente esté bajo ansiedad, estrés, levantar los precios de la casa, de gas, los alimentos, el tener acceso a las cosas. Todas estas cosas pueden alimentar las enfermedades mentales y mucha gente cree que aunque las cosas tal vez no lo impacten directamente, que ok, eso no tiene que ver conmigo, estoy bien. Pero como una comunidad todos tenemos que recordar que tenemos que mantenernos juntos. Si hay un problema con una persona que está en la comunidad, hay un problema para todos. Esta es una cosa muy sistemática que estamos atendiendo y hay muchas agencias comunitarias que están disponibles. Por favor, comuníquense con ellas. Si no se sienten a gusto comunicándose con una agencia que está en su comunidad, hay una línea nacional que pueden llamar. Estas personas van a hablar con ustedes sobre cualquier cosa y si no pueden atender algo, le pueden recomendar a alguien que puede hacerlo. Y quiero utilizar mi último minuto. No pensé que el mes para la gente de la tercera edad, al haber dicho esto, la señorita Margaret Dixon, que ya murió cuando estaba en la universidad, ella habló mucho sobre la salud mental, pero hubo ciertas cosas que no entendía. La salud mental es más una cosa espiritual. No puede necesariamente ver a alguien que puede estar estresado, pero el estrés puede ocasionar cosas físicas que ocurran con su cuerpo. Por favor, atiéndanse. Si saben a gente que está batallando, por favor, comuníquense con ellos. Pregúntenle si necesitan ayuda. Si ven a alguien en la calle que no parece ser que lo van a atacar a usted, pregúntenle si necesitan ayuda. No siempre tienes que darles dinero. Hay veces que la gente necesita agua, comida. Si ves una persona mayor que está batallando para abrir la puerta, ábrale la puerta. Si alguien tiene una actitud de usted y usted está en el estado mental correcto, no tenga una actitud para con ellos. La gente está batallando. Todos funcionamos de distintos niveles. Algunas personas pueden bregar con el estrés mejor que otros. Por favor, procuren a sus vecinos. Estamos todos juntos y podemos ver esto. Todos llegaremos a ser adultos mayores. Cuiden la comunidad. Gracias por permitirme hablar. Les agradezco. Tengan buen mes. Gracias. Antes de hablar con el grupo Kaya Allen, si usted puede venir a este atril acá, se lo agradecemos. Señorita Osborne, con gusto verle, aunque salió de mi distrito, me da gusto verla de todas maneras. Todavía estoy en su distrito, creo. Tengo propiedad en ese distrito. Estamos aquí para hablar sobre en un curso de golf, Charles Gifford. Le voy a dar a la señorita Abra Coffey el resto de mi tiempo, que son 3 minutos. Ella tiene 5 minutos. Buenas noches. Yo soy Abra Coffey. Primero, gracias por regir nuestra comunidad para cumplir con la segunda Constitución de Estados Unidos. Estoy aquí para promover una estatua del doctor Charlie Luther Sifford, que se ubique en Charlie Sifford, el curso de golf. Permítanme jugar, es nuestra historia ahora. Su estatua inspiró a muchos jóvenes afroamericanos para buscar sus sueños. Su impacto es más allá del golf, es para todos los deportes, resaltando la importancia de la inclusión racial y determinación. En general, el tener una estatua no es simplemente para el golf, pero también un recordatorio constante que las barreras o retos están ahí para ser rotos. Ustedes lo pueden hacer también, y ustedes también lo pueden hacer, porque él lo hizo, ustedes lo pueden hacer también. Y también yo creo que este hombre de la raza negra tuvo destrezas, habilidades y conocimiento en un deporte que todavía le falta nuestra presencia ecuánima. Una estatua de él es educativo en Charlotte Mecklenburg, la historia, y anima a los golfistas del futuro según su color. Una estatua de este hombre que fue instrumental para remover la cláusula caucásica, que esa persona de PGA da la historia de un hombre de grandeza. Él abrió puerta para las oportunidades. Y eso es todo. Gracias.
Buenas noches, comisionados. Gracias por la labor que hacen para el mundo, porque están impactando al mundo. Desde esta ciudad tan bonita de Carolina Norte, yo soy Charles Kierser, el fundador de Urban Impact Industries y Urban Impact Golf. Yo soy un empresario de golf. Disculpen que tengo mi gorra. Queríamos tener el Charles Shifford, su memorabilia. Estoy seguro que el impacto que Charles Shifford tuvo aquí, nació y creció en Charlotte. Tuve la distinción de correr con hombres y mujeres que superaron la barrera de la cláusula de Caucasios en 1961. Creo que nací, creo que ya tengo en esta categoría de adultos mayores. Esta estatua no es más en cuanto a tener una estatua de un individuo, es más como una inspiración para esos de nosotros que hemos podido capitalizar sobre el hecho de que podemos jugar golf en Charles Shifford, en ese campo de golf, o en cualquier campo a través del mundo. Mi punto es que no es simplemente en cuanto a la estatua, pero es la inspiración, el liderazgo que viene de Dr. Shifford y su libro, simplemente permítanme jugar. No es que nada más quería jugar porque quería jugar un juego. Él estaba jugando porque quería alimentar a su familia. Y como él alimentó a su familia a través del juego de golf, yo era un empresario de golf. Son 110 billones de dólares la industria del golf. Acabamos de tener el campeonato de PGA en Cuello Hollow, algo prestigioso. Hemos tenido el Cup de Presidente y cada año tenemos estas giras de PGA y el impacto económico del golf es tan tremendo. Y claro, yo trabajo para Truant Golf Management y ellos administran los cursos del condado, 4 cursos del condado, y hay gran historia aquí junto con todas las estatuas y todo lo demás que estamos haciendo con los edificios, donde vamos a capacitar los empresarios para que puedan tomar ventaja de los 110 billones de dólares como oportunidad económica. Podemos capacitarlos y recibir una pieza de eso para ayudar con los retos de la movilidad económica del condado de Mecklenburg y capacitar líderes, empresarios y personas que van a participar en todas las cosas grandes que están pasando aquí en Charlotte. Los amonestamos a que consideren un voto que va a permitir poner la estatua claro, y vamos a recaudar los fondos y vamos a venir al presupuesto, a la Junta también, pero hay una plétora de cosas, de gente que está haciendo esta labor, no solo en Charlotte. En el 2022 trajimos el Expo para los afroamericanos, tuvo un gran impacto aquí, se nos ha invitado a participar. El Expo ha sido invitado a participar con el show de PGA de mercadeo, que es el mayor en el mundo. El mundo viene a Orlando, Florida en enero, que quisiéramos llevar una contingencia de Charlotte y estar allí. Miles de personas que van allá porque tienen contratos ya garantizados en la industria del golf. Si ustedes ven en LinkedIn, hay un empresario del golf, Dominique y Leslie Laundry. Ella pudo proveer servicios de lavandería en el campeonato de PGA, y John Miller, que es un caballero que hemos ayudado a capacitar a través de la plataforma y programas. Él pudo proveer la salsa de Carolina del Norte de barbacoa para el alimento que se sirvió en el show. Los amonestamos que consideren eso, pero no solo lo consideren como una estatua, porque va a ser un monumento vivo que vamos a utilizar para inspirar y para crear programación que va a inspirar a la gente a medida que entran al centro recreativo, a medida que van a la tienda de profesionales de golf, o a medida que están en el aeropuerto. Sería un punto de destino para que la gente venga, y a medida que la comunidad se está gentificando, creemos que hay una gran oportunidad para tomar de que la gente está viniendo, trayendo dólares, inspirando a la gente que haga negocios en todo tipo y formas para que esa revolución de Clinton Park, esa área va a ser algo
maravilloso para visitar y quiero irme, me queda un minuto con esto. Terrell, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Filadelfia y han visto la estatua de Rocky? Hablamos de que y hablé con Charles Sifford ahí porque él es nuestro héroe, es una leyenda. Y nosotros el evento de becas el martes pasado nosotros fuimos los anfitriones y eso es lo que hace golf, junta a la gente. Entonces junta la división, hace un puente, tenemos conversaciones y que podamos levantar el capital social. Gracias por su tiempo para que todos puedan ganar. Quedan 2 minutos. Quiero agradecerles a todos ustedes por su servicio atendiendo nuestra comunidad. Están haciendo un gran trabajo, una gran labor y quiero seguir apoyándolos a ustedes y todos los retos que tengamos aquí en el condado de Mecklenburg. Y por encima estamos aquí para apoyar y esperamos que ustedes van a ver el propósito de tener una estatua de Charlie Sifford. De hecho, él nació a menos de media milla donde está el campo de golf, menos de media milla donde está el campo de golf. Está ubicado y este hombre ha aportado para poner a Charlotte Mecklenburg, el condado, en el mapa por todo el mundo. Consideremos eso a medida que deciden ponderar y batallar con esta situación. Gracias, pasen buena noche. Agradecemos su tiempo por darnos la oportunidad. Aplausos, aplausos. Con el tiempo que resta, yo soy Jordan Williams, tengo 19 años, estudio en Southern University en golf, he estado practicando en Silvers desde que tenía 9 años de edad, en el primer año. Entonces, mucha gente no sabe su historia. Yo aprendí el juego por personas mayores como el señor Osborne. Entonces me dijeron muchas historias locas de lo que Charles Sifford y el difunto Jim Dent, lo que han hecho en esta comunidad. No solamente crear esta estatua, un momento educativo de la gente que no conoce la historia, pero esa gente estaría muy orgullosa. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted. Aplausos, aplausos. Señorita Allen tiene 3 minutos, hasta 3 minutos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo soy Kaya Allen. Trabajo una mini empresaria que todavía creen en el servicio público, que significa estoy aquí para hablar no solo para mí, sino para la gente que han escrito correos electrónicos, han juntado a la Junta y a documentos de presupuesto porque no se les dijo la verdad la primera vez. Hemos escuchado proclamaciones esta noche, mes de IMS, de los mayores, hogar de crianza, todos dignos, todos honorables. Sin embargo, parece ser que el teatro vacío, cuando las decisiones de la política que afectan a los niños en hogares de crianza, familias que trabajan y la población envejeciente, donde no hay transparencia y punto de vista público, no se puede apoyar esto con palabras y traicionarlos con su presupuesto. Que quede claro, 118 millones. Esta capacitación de seguridad pública para la comunidad llama Cap City nunca ha sido en cuanto a la seguridad. Si fuera, estarían invirtiendo en la que la gente mantiene antes de que se presente la policía, fuertes escuelas, programas para jóvenes, vivienda y acceso a salud mental. En vez tenemos marchers y juntas secretas con el FBI, la migración. Estamos agotados a medida que este condado trabaja con las agencias gubernamentales para expandir capacitación. A medida que el CMS está en un deterioro de 31 millones, los fondos están congelados por el segundo año consecutivo. Dicen que los fondos han sido asignados. Si esto es seguro, ¿dónde está el voto? ¿Dónde está el rastreo de papel? El comisionado Meyer dice que se ha dispersado. Muy bien, si ha sido entonces por encima. No hay problema de abrir la biblioteca. En vez, se ignoran nuestras preguntas y esto no se ha presentado en público en general y no
pensamos que hemos notado cuánta energía se ha gastado en esta narrativa de los PCC y la gerente del condado para correos electrónicos internos donde dice no recuerdan aprobarlo en absoluto. John Adams dijo que la libertad no se puede conservar sin el conocimiento general entre la gente. Eso quiere decir que nos deben la verdad a los estudiantes, a la gente a quienes ustedes, un gobierno que no esconde sus intenciones bajo tecnicismos procesales, no es algo local, es un patrón nacional. Esto se envía emitiendo mientras los presupuestos están colapsando. Las autoridades federales y estatales están dando doble fondos por la evidencia que no funciona. Estamos viendo los mismos líderes que supuestamente quieren a los niños, familias y equidad, que apoyan secretos o apoyo que son. Les estoy pidiendo una última vez, hagan lo propio, no hagan pretender que sus manos están amarradas. Ayuden este desarrollo hasta que el público se le dé una respuesta y un voto, y si no, nos vemos en las urnas electorales. Gracias. Ahora en la agenda vamos a los nombramientos. Primeramente, para los nombramientos de Central Piedmont College para la Junta de Fideicomisarios. Renombramientos se necesitan Central Piedmont Community College, Junta de Fideicomisarios, por un plazo de 4 años que se vence el 30 de junio 2029 a partir del 1 de julio 2025. Khalif Rhodes es elegible para renombramiento. Hay tal moción. Así se promueve, se ha promovido, secundado. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no, por favor digan que sí, sí. Alguien se opone, gana la mayoría. Es unánime, señorita actuaria. Ahora vamos a hablar de nombramientos. Se necesita en Charlotte Mecklenburg, Comisión de Planificación para 2 plazos de 3 años que se vencen el 30 de junio 2028. A partir de Terry Lansdale y Shanna Neely son elegibles para renombramiento. Así se promueve. Tengo una pregunta. ¿Se ha promovido y secundado? Sí, tenemos a alguien en contra. Comisionada Leak, estoy viendo a Terry Lansdale, disculpen. Y prefiero decir que no género él o ella es. Prefiere que no contestar las preguntas que le hemos hecho en la solicitud. Esa es una opción en la solicitud. Puede ser, quiero saber para quién estoy votando. Bueno, permítame decir esto, comisionada Leak. Es una opción para que la gente opte contestar esas preguntas y tienen la opción de decir, para que el público sepa, hay una opción para decir, prefiero no decirlo. Yo personalmente le puedo decir, creo que muchos miembros de esta junta conocen a Terry, su compromiso a la comunidad. Bueno, yo lo conozco. Si usted lo ve, usted va a reconocerlo. Él ha participado mucho en la comunidad y la labor que hacemos. Él es alguien que creemos que ha servido honorablemente, alguien a quien le importa nuestra comunidad, aunque él decidió contestar, prefiero no decir, creo que todo tiene sus razones individuales, pero yo puedo avalar a esta persona y que todos podemos avalar quién es Terry, lo que él representa a esta comunidad al 100%. Sí, disculpen. Entonces, el público en general, para que ellos sepan, hay ciertas preguntas aquí y tal vez ustedes lo conocen y tal vez ha hecho un excelente trabajo en la comunidad. No estoy diciendo que no lo ha hecho, pero yo necesito por lo menos decirle a mi gente por qué voté por él o ella o quien sea. Y eso es todo lo que estoy diciendo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Bueno, esa es toda nuestra opción. Le agradecemos que haya mencionado eso, pero la pregunta es que se hace. Si él tiene un negocio, disculpe, deme un segundo. Antes de que la comisionada Lee continúe, ¿alguien en contra? Permita que termine la señora Lee su pensamiento. Una de las preguntas dice que está haciendo negocio con el condado. Yo no sé, no contestó. Por eso estoy diciendo, quiero estar en el lado seguro. ¿Correcto? Tengo la razón, todos están muy calladitos. Gracias por mencionar eso. Comisionada Powell, por favor. Quiero decir que él ha servido tal vez 2 décadas. Sirvió un plazo adicional en la Comisión de Calidad de Aire. Calidad del aire.
Solo puedes cumplir ciertos plazos y luego solicitar esta comisión. Este es un renombramiento y él ha hecho un trabajo sobresaliente en cada nivel. Creo que se ha dado la moción, se ha secundado y yo tenía uno en contra. Vamos a la actuaria y usted ya habló al respecto y le agradecemos. Señorita actuaria, quiero dar la declaración que algunas solicitudes, si las hemos tenido en el sistema, en esa persona por bastante tiempo. No la escucho. Tal vez no han contestado la pregunta, porque esa pregunta tal vez no estuvo en la solicitud cuando ellos solicitaron. Desde ese entonces hemos cambiado las preguntas. El último año o dos, en vista de que hemos tenido nuestro comité ad hoc. Eso puede ser una razón. Gracias por ello, señorita actuaria. Ahora todos han sido atendidos. Todos los que estén en favor digan que sí. Sí, ¿alguien se opone? No. Muy bien, señorita actuaria. Tiene eso 6-1. Gracias. Ahora, nombramientos y recomendaciones. Se necesita la comisión de jurado para llenar un plazo que se vence el 30 de junio 2027 a partir del 1 de julio 2025. Para que todos sepan, Johnny David Shields no solicitó el renombramiento. ¿Hay alguna recomendación? Yo recomiendo Janine Rafferty del Distrito 1. Yo iba a recomendar Brandy Falls. ¿Alguna otra recomendación? Yo iba a recomendar Brandy Falls. Muy bien. Voy a recomendar el Distrito 4 reciente Queen Thompson. Usted está recomendando, yo estoy recomendando Queen Thompson del Distrito 4. Yo quiero recomendar a Audelio Oden. Entonces, gracias. Todos han sido recomendados, que son opciones. Señorita actuaria, ¿cómo queremos hacer esto? Simplemente lo retomamos, sí. Con esto, entonces retomamos esto en la próxima junta de los comisionados. Ahora, el Comité Asesor de Mujeres, un renombramiento se necesita. El Comité Asesor para un plazo de 3 años que se vence el 30 de junio 2028. Joelle Dugu es elegible para renombramiento y ella se ha sido recomendado por el presidente de la Junta. Se ha promovido, alguien lo secunda, se ha promovido, secundado. ¿Alguien en contra sobre esto? Al escuchar que no todos los que estén en favor digan que sí, sí. ¿Alguien se opone? Gana la mayoría, señorita actuaria. Ahora, seguimos recomendaciones y nombramientos se necesita para el Comité Asesor para llenar una plaza de 3 años que se vence el 30 de abril 2028 a partir del 1 de julio de 2025. ¿Hay alguna recomendación al lado izquierdo hacia la derecha? Comisionada Rodríguez McDowell. Señor presidente, quiero recomendar a Catherine Edemad del Distrito 6. Hubo tantos candidatos tan buenos, fue difícil escoger. Catherine Edemad es recomendada. Comisionada Meyer, ¿tiene alguien? No iba a recomendarle a ella. Ella es la que ellos eligieron, el que el comité escogió. La recomendación. Gracias por mencionar eso. Se le agradece. Comisionada Leak, usted tiene una recomendación. No veo a nadie del Distrito 2, así que yo sigo la corriente con Queen Thompson. ¿Usted quiere recomendar a Queen Thompson? Yo voy con la persona recomendada. Yo sigo la recomendación. Tenemos a Catherine Edemad y Queen Thompson. Queen Thompson fue recomendada. No, yo quiero retirar esto. Esto fue para la comisión del jurado. Así que, señora actuaria, la gente puede postular a diferentes juntas, ¿no? Si Así que en este momento tenemos a Catherine Edemad y Queen Thompson. ¿Usted quiere retirarlo? Ah, sí, quiero retirar el nombre de Queen Thompson. Entonces, solamente Catherine Edemad. Sí, vamos a recomendar. ¿Alguien quiere hacer la moción para recomendar y designar a Catherine Edemad? Los que estén a favor digan que sí. Ya se aprueba. Se aprueba. Vamos ahora a la Comisión Marina del Lago Wylie. Necesitamos
alguien para terminar un 2026. plazo no vencido que vence el 30 de septiembre de 2026. Lawrence Justin. Se ha recomendado el señor Lawrence Justin. Sí, yo recomiendo que recomendemos y designemos a Lawrence Justin. Any unreadiness? Hearing none, all those in favor Los que say estén a aye. favor digan que sí. Opposed? Ayes have it. Lawrence Justin. Lawrence Justin Next. es el designado. This is the Stormwater Advisory Este es el Committee, comité asesor de aguas de lluvias. to fill one three-year Hay term expiring June 30th, 2028, un- effective July 1st, Hay 2025. un plazo de 3 años que vence el 30 de junio. Es Yes. para representar a las instituciones. Christopher Smith. Mr. Christopher Smith, is there any ¿Hay alguien quiere discutirlo? Los que estén a favor del señor Smith digan que sí, se aprueba la moción. Y con eso terminamos esto y podemos ir a nuestras audiencias públicas. Ok, una moción para... Ok, vamos a... ¿Alguien quiere proponer que tengamos una audiencia pública para cambiar las ordenanzas para el uso de suelos? No, nadie se inscribió. Yo voy a hacer esto de dos maneras. Hemos tenido historia con esto. Voy a cerrar esto aquí y después voy a ítem B. Una recomendación para terminar esto. Okay, los que estén a favor, sí, ya se aprueba la moción. Ahora, entonces, vamos a adoptar la resolución que cambia la ordenanza de las tarifas que cobra esta agencia. Se ha recomendado, se ha secundado, parece que todos están peleándose para secundar. Quien ganó fue la comisionada Powell. Los que estén a favor digan que sí, se aprueba la moción. La pasamos bien aquí en el trabajo. Ahora, vamos a ir a nuestros informes de los comités asesores. Señor Smith Jr. y señor Bradley, ellos están con el Comité de Relaciones Comunitarias. Están aquí para su informe anual. Bienvenidos, bienvenidos. Chair Jarrell, County Commissioners, Comisionado Jarrell, comisionados, Bryant, good señor evening. Bryant, buenas tardes. Good evening. Buenas tardes, buenas tardes. Thank you. Gracias. It's a pleasure to be with you all today. Es un placer estar con ustedes hoy representando al Comité de Relaciones Comunitarias, donde yo soy el presidente de ese comité. Hay dos miembros del comité. Aquí pido que levanten la mano para que los reconozcamos allá. Y tuvimos nuestra reunión hoy y le dijimos a la gente que terminamos temprano y dijimos, mire, tienen la opción de acompañarnos a esta reunión o irse a la casa. La mayoría parece que se fue a la casa. Esta es nuestra reunión anual. Me gusta leer cuál es nuestra visión y después la misión. Queremos ser reconocidos como un modelo global en la construcción de armonía comunitaria, abogando por la diversidad, equidad y acceso para todos. Y nuestra misión es empoderar, colaborar, involucrar y promover oportunidades para crear resultados positivos. Actualmente, de los 45 escaños, tenemos 39. Yo estoy muy orgulloso que en los últimos 2 años hemos tenido por lo menos 39 personas aquí en este comité. Ustedes nombran algunos y los 21, el condado tiene que poner
21 y tienen 21. Nuestras funciones primordiales son dar retroalimentación auténtica sobre asuntos comunitarios, ayudar en la facilitación de comunicación, promover armonía comunitaria y oportunidades cívicas, y queremos equidad en todo el condado. Tenemos una estructura de 3 comités. El primero son representantes. Trabajamos con 4 áreas. El segundo es el comité de involucramiento cultural. Ellos trabajan en la celebración de Martin Luther King y también las premiaciones de relaciones entre policía y la comunidad. Y el tercer comité de relaciones públicas y nuestro periódico. En cuanto a los representantes, tuvieron una discusión de panel para hablar de relaciones entre arrendadores y arrendatarios. Todos tenían que venir a escuchar de sus derechos. Lo segundo es que trabajaron en cuanto a encontrar soluciones duraderas para los barrios. El comité de involucramiento comunitario y eventos culturales hicieron las dos cosas, la celebración de Martin Luther King, y honramos a policías que han hecho un gran trabajo en la comunidad. Y después el tercer comité tuvo un evento que se llamaba Piense globalmente, pero actúe localmente. Fue una conversación muy dinámica que resaltó el papel de todos los inmigrantes aquí en Charlotte. Ok, Terry, adelante. Te toca a ti ahora. Buenas tardes, comisionados. Espero que me escuchen. Simplemente quiero dar un vistazo general de lo que nosotros hemos estado enfatizando el último año. Hemos hecho mucho y queremos ver la relación entre lo que hace el comité y lo que hace el departamento. El comité y el departamento. Hemos trabajado en cumplimiento con la ley americana de discapacidades. Hay muchísimas barreras. Aquí identificamos 7,457. Y desde entonces hemos resuelto 860 de estos. Tenemos un plan de 15 años para hacer este trabajo. Este año, 380 barreras se removieron. En este momento hay como 1,410 en progreso o con la ciudad, o hay construcción, estamos moviéndonos bien. Estamos trabajando con todos los departamentos, muchas ciudades, en departamentos en el condado y en la ciudad. Así que queremos que se cumpla la ley norteamericana de discapacidades. Hay progreso aquí. Si seguimos en este ritmo, nosotros vamos a cumplir nuestras metas de hacerlo en 15 años. Señor, ¿puede hablar más cerca del micrófono, por favor? Señor, que hable más cerca del micrófono. Lo próximo es asuntos comunitarios. Nosotros aquí tenemos, nuestro departamento se conecta con involucramiento comunitario. Es un programa que implementa y se enfoca en cerrar brechas dentro de la comunidad. Tenemos conexiones
community dialogue. hay diálogos que tenemos Community engagements by attending y festivals, estamos en festivales, community initiatives, iniciativas comunitarias y decidimos que era más fácil en vez de simplemente hacerlo como departamento. Nosotros estamos saliendo a la gente. Hay más comunicación si salimos en la comunidad. Hemos trabajado con más de 100 estudiantes a través de lo que se llama Peer Club Program en las escuelas, tratando de llegar a estudiantes a involucrarse para que cuando haya conflicto, ellos sepan cómo resolver conflictos. También continuamos en las relaciones entre la policía y la comunidad. Nosotros queremos hay cosas que la policía hace cosas diariamente, cosas buenas. Ellos no lo pueden decir porque nadie les va a creer, pero nosotros podemos decir, hey, esto es lo que está haciendo la policía. Y también seguimos desarrollando iniciativas para promover los programas y los servicios de nuestro comité. El programa de resolución de disputas, conflictos. Nosotros tenemos un programa dentro de los tribunales y es bueno porque de esto no tiene que ir a juicio. Tenemos una sala ya donde los jueces o mediadores, en vez de que tomar decisiones, ofrezcan mediación. Nosotros creemos que es un proceso más viable porque ahí los individuos pueden dialogar entre sí, pueden resolver problemas sin que el juez tenga que decirlo. Si un juez lo escucha, ellos van a decir, este es inocente, este es culpable. En este otro proceso ellos pueden resolver la cosa entre los dos y después es más probable que estén comprometidos con lo que se decida. Y se están ahorrando dólares, más de $95,000 en los tribunales, porque trabajamos con voluntarios. Así que en vez de ocupar el tiempo de los jueces y personal de los tribunales, usamos voluntarios. Hemos recibido y procesado más de 716 llamadas. Recibimos estos y estamos tratando de responder de diferentes maneras a través de... tenemos diferentes servicios que les podemos ofrecer. También seguimos reclutando y capacitando a nuevos mediadores. Hemos tenido sesiones este año con voluntarios. Llega la gente para recibir capacitación y sentimos que sin un presupuesto para hacer marketing, las herramientas que ellos reciben, ellos los llevan allá y los comparten en la comunidad. Sigamos. Finalmente, nuestro programa de vivienda justa. Nosotros vemos cómo hay equidad en la vivienda y estamos viendo la ordenanza de no discriminación. Hemos abierto más de 28 casos, y se han resuelto 29. Interesante, se han abierto 28 y se han resuelto 29. Con estos casos, llegan quejas. Nosotros hemos visto que varios tienen mérito y hemos recibido más de $31,000 cuando hay personas que tienen
that's kind of Cuando hay una consecuencia monetaria, moving forward. They're not going to make those ellos deciden, tengo que tener cuidado. Ellos aprenden, la gente que tiene que pagar un tipo de multa o pagarle a alguien, discriminar contra la gente, esto ayuda. Este programa le va bien. Necesitamos hacer más en cuanto a publicidad. Empezamos abrimos 8 indagaciones, cerramos 10. Hay un poquito más de $30,000 se han recibido. La mayoría de las quejas que se recibieron tenían que ver con derecho laboral y tenía que ver con personas con discapacidades. Nosotros estamos aquí para ayudar a la comunidad. Bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Hace 2 años me pidieron que me encargara. Vine con un programa de 3 años y vamos a ver qué pasó, porque esto hace 2 años. Así que esto es lo que ha pasado en los 2 primeros años. El primer año llevamos el año de disrupción, donde realmente queríamos meternos a fondo en lo que estaba pasando en la comunidad y simplemente queríamos ver los papeles el papel del comité, la meta de ustedes, y queríamos aumentar membresía y tener, como ya les dije, o sea, hay mínimo 38 personas en el comité, que es muy bueno. El segundo año nos enfocamos el crecimiento. Hemos aumentado nuestro involucramiento comunitario. Vienen oradores, gente que da información para cómo aumentar el involucramiento. También seguimos trabajando. Tenemos socios estratégicos y finalmente nosotros tenemos una serie de charlas. Estas charlas nos han ayudado para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, tercer año, esto es lo que viene. Queremos estabilizar esto. Queremos tener 100% de la membresía involucrada. No, hemos tenido 38, 39, queremos llegar a 45. El alcalde tiene que darnos más gente y la ciudad tiene que darnos más gente. Y también un plan fuerte de transición de liderazgo. Este va a ser mi último año en el comité. Mi meta es tener un vicepresidente que pueda asumir mi papel cuando yo salga. También tuvimos nuestro retiro anual el año pasado y aquí vimos todas estas cosas. ¿Qué es lo que queremos como comité hacia adelante? No voy a ver todo esto. Tenemos que fortalecer alianzas con todo el condado, más que Charlotte. El condado es más que solo Charlotte. Hay otros pueblos aquí en el condado. Lo otro que quiero resaltar muy rápidamente, the other one I'll lift up and I'll go to the next slide is just really uplifting CRC members, the community relations members that are doing great work. Nosotros queremos destacar el trabajo lindo que hacen estos miembros del comité y nadie hacen cosas estupendas y nadie sabe que lo están haciendo, pero queremos reconocer a la gente. ¿Dónde necesitamos su apoyo? Un comité de 45 es demasiado grande. Es el comité más grande del condado. A mí me gustaría tener 30 personas. De esta manera todos se pueden involucrar. Si tenemos 30 personas y
Esto va a permitir que nadie pueda estar calladito aquí. Porque a veces hay gente en el comité, nombramos personas, no se involucran y se van. Así que queremos ser más intencionales y parte de esta intencionalidad tenemos que bajar esto de 45 a 30. Y también queremos saber de ustedes. Hay cosas que no estamos haciendo que ustedes quieran que hagamos, que hablen conmigo, que me manden un email, que tienen mi celular. Yo quiero trabajar en conjunto con ustedes para asegurar de que estemos así trabajando en las iniciativas que son prioridades para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, te lo agradecemos. Yo sé que hay preguntas. Muchas gracias por lo que haces. Gracias a todo el equipo, gracias por estar aquí. Dos preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay 45 asientos? ¿Y cómo va la asistencia? Bueno, yo voy a hablar de la asistencia y tú hablas de lo otro. Hemos tenido excelente asistencia en los últimos año y medio. El primer medio año tuvimos que construir mucho. Normalmente la gente siempre está aquí para el retiro, el 95% de asistencia, un sábado en la mañana, y los miembros que la gente está involucrada. O sea, estamos poniendo a la gente en lugares donde no se pueden esconder, tienen que asumir responsabilidades. La respuesta a su pregunta de por qué 45. Esta comunidad está desde 1960 y debido a lo que estaba pasando ahí, tenían muchos miembros ad hoc. El comité en ese tiempo era más grande. Creo que en un momento tenían 60 y lo bajaron a 45. Así que en ese tiempo era necesario, necesitaban más personas. Pero ahora, después no fue necesario. Gracias, interesante. Gracias por todo lo que está haciendo, todo lo que está organizando. Yo sé que es mucho. Yo he asistido a varias cosas. Bien hecho, bien organizado. Gracias. Ahora, sigamos adelante. Comisionada Powell, ¿qué quiere decir usted? Gracias por su presentación, por su servicio. Y aquí están todas mis preguntas. En mi experiencia, el trabajo se ha enfocado en la ciudad. ¿Qué han hecho ustedes para involucrar a otros pueblos del condado? ¿Y quién fija la agenda de las reuniones? Yo quiero ir a reuniones, pero a menudo topan. ¿Son virtuales o son en persona? En los 2 últimos años lo hicimos para que 6 meses estamos virtuales y 6 meses estamos en persona. ¿Puedo dar un ejemplo de una remoción de barrera para discapacidades que realmente fue buena? ADA, la Ley Americana de Discapacidades. Por ejemplo, para entrar a este lugar aquí lo hemos cambiado para que los medios de comunicación tengan que las puertas automáticas funcionen para entrar al lugar. Hemos trabajado mucho aquí, en esta sala, esta misma sala, para que el público, para facilitar la asistencia del público aquí. Y en todo el condado, ¿qué han hecho ustedes? En los otros pueblos, fuera de Charlotte. Nuestros programas son de la ciudad y el condado. El programa de vivienda justa es no solamente la ciudad, es todo el condado. También el programa de resolución de conflictos es para todo el condado y programas no solamente son programas que ofrecemos, no solamente son empleados o miembros de la ciudad. Por ejemplo, la celebración de Martin Luther King es un programa para todo el condado
las premiaciones, las premiaciones de policía son para CMPD. Ya, ¿nos pueden poner en la lista de invitaciones para que si pudiéramos asistir, por lo menos sepamos cuándo es? Y antes de que termine mi tiempo, ¿me podría dar un ejemplo, su favorito, de cómo han aumentado el involucramiento comunitario? ¿Cómo han aumentado el involucramiento comunitario? Hemos tenido una serie, lo que llamamos Lunch and Learn, o sea, almorzar y aprender. Nosotros mandamos información a nuestros aliados y ellos pueden invitar a personas sobre cualquier programa que apoyamos, seamos ADA, vivienda justa, cualquier tipo de educación. Nos aseguramos de que mucha gente recibe esta información. La reunión misma, las reuniones mismas, es una reunión pública, así que todo el mundo puede ir. Siempre nos invitan a la policía, es lo único. A mí me gustaría ser invitada a otras cosas también. Comisionada Townsend Ingram. Hola, Sam, tú eres, compartimos el mismo cumpleaños. Yo tengo otra óptica que la mayor parte de la gente aquí, porque yo he cumplido un plazo en este Comité de Relaciones Públicas y Terry, siempre hiciste una labor ejemplar y siempre nos mantuviste al día. Y Sam, usted ha hecho cosas milagrosas con el comité desde que yo estuve allí, como muy adelantado. He contestado cualquier pregunta que yo tenía aquí porque no tuve la oportunidad de la presentación, pero ya contesté todas las preguntas. Yo en realidad agradezco mucho toda la labor que usted hizo, especialmente el pensar detrás de todo ello con la participación de los miembros, porque cuando yo estuve ahí esto fue un asunto, podía cumplir con los requisitos de estar presente, pero simplemente porque estabas presente no quiere decir que estabas participando en el comité de forma activa. Agradezco eso. Puedo ver, esto es algo deliberado, intencional, y ardua labor. Tienen una estrategia y simplemente quiero tomar la oportunidad de agradecerle, dejarles saber que se reconoce toda la labor que ustedes efectúan. La única pregunta que tengo, hemos estado tratando con el presupuesto y los recortes que vienen. Y hoy el alguacil, gerente Trotman, el subgerente Trotman, lo que tiene que ver con la vivienda, con Rapid Rehousing. Quería saber si ustedes pueden involucrarse con la abogacía en lo que tiene que ver con, y probablemente lo estoy explicando bien, los vales de vivienda, lo de que no había una pauta para los límites de tiempo donde se le va a cortar a la gente en 2 años bajo esos vales. Eso sería parte de la plusvalía de equidad. Si pueden participar y tener algunas juntas o reuniones con nuestros subgerentes sobre ello, podemos hacer eso. Gracias. Gracias, comisionado Griffin. Primeramente, señor Smith, quiero agradecer su profesionalismo y en particular su paciencia a medida que usted ha laborado a través de esos 3 campos de crecimiento para que la organización estuviera de nuevo en su vía. Agradezco eso, a retomar su lugar. Agradezco el servicio del comité. Yo estaba allí, ese comité, cuando estaba ahí John Bullitt en la década de los 70. Fue mucho antes de su tiempo, pero aún así, ustedes están donde tienen que estar y ustedes son los bomberos cuando hay asuntos en la comunidad y ustedes se presentan listos para batear y han hecho esto por muchos años. Si los podemos ayudar de cualquier manera, vamos a tratar de ayudarlos para que ustedes logren ese periodo de excelencia que están buscando. Por favor, comuníquense con nosotros. Gracias por su servicio. Usted, Bradley, todo el equipo. Gracias.
Comisionada Rodríguez McDowell, gracias, señor presidente. Quiero hacer eco a los sentimientos de mi colega. Han hecho una gran labor y en su propuesta de 45 a 30, yo sé que ahora hay 39 personas que sirven. Ustedes proponen que a medida que la gente, que sus plazos terminan, no los van a reemplazar. Sí, esa es la estrategia que estamos utilizando ahora. Tenemos 6 personas que van a terminar en junio. El objetivo es no cumplir con esos nombramientos, pero de 45 a 30 es un asunto estatal. Estamos tratando de ver cómo podemos tomar control de eso, el mando de ello. Pero la respuesta básica es no cumplir con esas plazas que se van a vaciar. Esa decisión no es nuestra, es del Estado. Entonces, acérquese al micrófono, Terry. Es la ordenanza de relaciones públicas, establece cuántos pueden formar parte de esta junta. Gracias. Comisionada Leak, primeramente quiero agradecerles. Yo sé que usted es joven, lo he conocido por mucho tiempo. Gracias por su servicio. A mí me preocupa la ley de los americanos con incapacidades. Creo que por mi movilidad ha menguado en vez de haber aumentado, y he notado más que las instalaciones en el condado de Mecklenburg no están acomodando o facilitando como deben de hacer, pero hay una ley que cada edificio debe de ser accesible para estos que están incapacitados. ¿Cómo podemos entonces tramitar ese proceso para que sea accesible para nuestra gente que por su discapacidad no pueden entrar en alguna instalación? Y la otra cosa que me preocupa es Charlotte ha crecido tanto en los últimos 5 años, no nada más los 10 años, y las relaciones humanas han cambiado su puesto, su labor, en vista del crecimiento del condado de Mecklenburg y la ciudad de Charlotte. Entonces, ayúdeme para entender cómo van a poder pagar por esto o estar preparados para ello. Gracias, comisionada Leak. Son preguntas. No lo escuché. Lo que voy a hacer es tratar de contestar la primera pregunta primero. Fue buena pregunta. Sí, buena pregunta. Gracias. Sí, señora. La ley de incapacidad, la ley que protege a los americanos discapacitados, ese fue un proceso lento, fue un cambio deliberado cultural para poner a las personas en la misma situación para que puedan entender cómo sería esa experiencia. Estoy compartiendo historias, haciendo preguntas, que si tu abuela tuviera que tratar de venir a verte, cómo sería esa experiencia. Entonces vamos a algo que estamos buscando, la educación, educar a la gente para que la gente entienda lo que está pasando. No solo que entienda que es importante, pero entendiendo que algunos de nosotros vamos a llegar a esa edad y vamos a tener esa experiencia, pero todos somos parte de tener esa responsabilidad de que todos tengan acceso a nuestros servicios. Seguir hablando y asegurándonos que seguimos mejorando en cuanto a la educación y el alcance de esto. Y en cuanto a las relaciones públicas, ¿cuáles son las necesidades de la comunidad? Es lo que nos preguntamos. El comité son nuestros ojos y oídos para dejarnos saber, mira, estas son las cosas en las cuales tenemos que atender, prescindiendo de lo que sea religión, cultura, cualquier cambio. El comité presenta estos asuntos y tratamos de ajustarlo lo mejor posible. ¿Cuál parece ser el asunto mayor hoy en día? Ay, disculpe. Los asuntos de más peso hoy en día probablemente, yo diría, serían como, por ejemplo, la vivienda. Esa es una cosa, asegurándonos que la gente tenga equidad y acceso a viviendas. La movilidad es otro asunto clave en el cual nos estamos enfocando en las cosas que estamos tratando de ver lentamente. Es cómo podemos mejorar en lo que es la brecha digital, que todo el mundo tenga la misma información. ¿Cómo le hacemos llegar esa información? Tal vez algunas personas no tienen la tecnología. No podemos enviar un correo electrónico que todo el mundo reciba esa información.
entendiendo todas las necesidades y asegurándonos de que estemos al frente para que la gente consiga lo que necesitan para ser parte y no solamente al pensamiento secundario. Muchas gracias. Comisionada Powell tenía otra pregunta de seguimiento. Gracias. Yo sí le pregunté, pero no le hice la pregunta. En su agenda, Sam, ahí no esto se fija por parte suya o en coordinación con los miembros del comité o se fija por el personal. Yo atiendo con el equipo de liderazgo. Soy yo el vicepresidente y luego tenemos los presidentes para el subcomité. Tenemos la junta de liderazgo. Ahí es donde generalmente fijamos la agenda para la próxima reunión. Gracias. Permítame decirle a ambos de ustedes, todos vemos su labor, vemos lo que están haciendo y ciertamente queremos agradecerles por estar aquí, por la labor que ustedes han hecho como líderes y la labor que el comité está haciendo. Es muy importante lo que ustedes proveen. Hablamos de la ley para los incapacitados, la vivienda, son temas críticos. Nosotros nos preocupa esto grandemente. Gracias por estar aquí. Y ahora entonces vamos a dar la palabra al gerente que se va a postular próximamente, Michael Bryan. Gracias. Esta noche quiero anunciar que el condado de Mecklenburg, el Departamento de Salud, ha sido acreditado con honores para Carolina del Norte. Una comisión de Carolina del Norte. Aplausos, aplausos. Ha sido acreditado con honores por Carolina Norte, Departamento de Salud. La Junta que acredita el Estatuto General de Carolina Norte, todos los departamentos de salud tienen que ser acreditados por la acreditación y su Junta del Estado de Carolina Norte. Este proceso riguroso quiere asegurar que todos los departamentos de salud cumplen con las normas estatales y nacionales para dar servicios esenciales públicos, para dar la documentación necesaria y completar una visita en sitio en marzo. La Junta de Acreditación determinó que el condado de Mecklenburg y el Departamento de Salud se cumplió o excedió 147 de 147 requisitos. Cumplió o excedió 147 de los 147 requisitos, por lo tanto recibiendo la designación más elevada de acreditación con honores. Durante su Junta de Acreditación, el condado de Mecklenburg y su equipo fue reconocido por su liderazgo y sus mejores prácticas a través del Estado, incluyendo el programa de salud móvil, también el cuidado HRB y prevención, y teniendo apoyo fuerte para la salud pública de la Junta de Comisionados del Condado. Aplausos, aplausos. Muchas gracias al trabajo incansable y la dedicación de nuestro Departamento de Salud Pública y su equipo. Somos tan afortunados como lo que yo considero el Centro de Salud, la agencia en el Estado y en la nación, y con mucho gusto estoy orgulloso de su compromiso de proteger y promover la salud para cada uno en el condado de Mecklenburg. Dr. Washington y varios miembros del equipo están con nosotros esta noche y voy a pedir que reconozca al Dr. Washington para dar sus comentarios, por favor. Aplausos, aplausos. Muchas gracias a Kenneth Bryant y Jarrell y comisionados. Es un honor estar aquí esta noche con buenas noticias. Nuestro equipo ha trabajado arduamente. Este es un proceso, esas normas tienen como 25
normas estándares bajo esos 147. Este equipo y miles de los que trabajan para el Departamento de Salud es un ciclo continuo. Terminamos con una acreditación, seguimos con el siguiente. Esta fue única porque también incluyó el tiempo que estábamos atendiendo la pandemia del COVID. Entonces, cumplir con 147 de los artículos de 147 es un testamento a la ardua labor de la gente que está detrás de mí y muchas más. Quiero darles otro aplauso a ellos. Pónganse en pie, por favor. Nuestro equipo de acreditación son nuestros que están aquí al frente, quienes son responsables por asegurarse de que todo nuestro personal esté haciendo lo propio diariamente en el Departamento de Salud, nuestras auditorías, que tengamos nuestros documentos. Es algo intenso y trabajan arduamente y estoy parado aquí en favor de todos ellos y no puedo agradecerles lo suficiente por su ardua labor. Y también el gerente Bryant, los apoyos de los comisionados. Muchos condados en el estado no tienen la clase de apoyo que tenemos y no quiero minimizar el hecho de que esto significa mucho. Nuestro presupuesto refleja esto. Con muchos departamentos de salud han dado el 25% del apoyo a las agencias, cerca del 80%, 70% que recibimos aquí de ustedes. Significa mucho a la gente detrás de mí. Agradecemos mucho su apoyo. Presidente Jarrell, vicepresidente Allman, representaron bien esta visita en el sitio. Se les entrevistó y hicieron buen trabajo. Y también esto demuestra el compromiso de esta comunidad a la salud. Y con esto les agradezco a todos. Tenemos algunas placas que vamos a poner en todos los edificios. Y tengo la parte de honor aquí, la acreditación. Esta es la placa aquí que van a ver esto en nuestros edificios. Todos tenemos las líneas colgantes. Tenemos algo para todos ustedes. Gracias. Un momento, doctor Washington. Queremos todos los premios que nos puedan dar. Un par de cosas. Creo que los miembros de la Junta van a querer tener algunas palabras de decirles a usted y a su equipo. Quiero dejar campo para darles un minuto y que todos bajen para tomar una foto para conmemorar este momento. Antes de eso, a los miembros de la Junta, comisionado Griffin hacia el lado izquierdo y al lado derecho después. Un minuto, señorita Actuaria. Un minuto. He aprendido mucho y ser como presidente del Comité de Servicios de Salud en cuanto a lo amplio, lo profundo, las responsabilidades para un departamento de salud pública. Yo sé que les estoy dando mucho dolor en cuanto a la información, pero acepto su profesionalismo, lo aprecio y dar atención a los detalles y también abrazar algunas de mis ideas locas, pero esta comunidad está bendecida de tenerlos a ustedes, su profesionalismo y la labor que han producido y que van a seguir haciendo como el que encabeza el Departamento de Salud. Y te burlas de mí un poco esta tarde al decirme que vamos a recibir alguna información de la utilidad. Vamos a seguir su mejora continua y el liderazgo de su equipo y todos los empleados que trabajan bajo ustedes. Gracias, comisionada Leak. Primeramente quiero decirle gracias. A medida que yo revisé aquí la congregación, la gente congregada, hay más mujeres que en el Departamento de Salud que los hombres, y eso me emociona, pero tenemos que traer algunos hermanos para que nos ayuden, para que sea mejor de lo que ustedes han dicho. No pudo haber sido mejor a causa de cada uno de ustedes. Yo encabecé ese comité, estábamos en la comunidad dando esa información y asegurándonos que estábamos escuchando a la comunidad, pero no podemos agradecerle a usted, joven, por su liderazgo y su cuidado para esta comunidad y trabajar arduamente para asegurarse que consigamos el personal, el mejor personal que podamos tener. Entonces, personal, ustedes son poderosos, no son poderosos, no hay nadie como ustedes, ¿ok? Gracias por lo que siguen haciendo. Mi pregunta a la gerente, ¿va a recomendar un aumento para el Departamento de Salud? Sí, la gerente ya ha reconocido esto. Ajá.
Commissioner Meyer. Comisionada Meyer. Gracias, señor presidente. Gracias. Nada más quiero decir que yo estaba en Georgetown, la escuela médica, en la graduación este fin de semana en DC, y hubo una gran cantidad de estudiantes que simplemente estaban recibiendo premio tras premio de la salud pública y tenían historias así sorprendentes. Y entonces batallé con la muchedumbre y yo les dije, le di mi tarjeta, tenemos el mejor sistema de salud en el mundo, y le dije, vengan a Charlotte. Y sí, me jacté en ustedes, pero estaba diciendo la verdad. Gracias por su labor y todo lo que hacen. Tienen trabajos difíciles y qué bueno que lo hacen cada día. Tienen un corazón y eso es lo que necesitamos. Gracias, comisionada Rodríguez McDowell. Gracias, señor presidente. Yo en realidad noté, doctora Washington, cuando usted vino, cuando fue introducido, su equipo estaba gritando con vítores y gritando a voz en cuello. Ustedes tienen su apoyo y es obvio, y esto puede significar que usted está apoyándolos a ellos y ellos sienten eso, y entonces creo que esa es la marca de un gran líder, y agradezco su labor y cada uno de ustedes aquí hoy, de los que están viendo o tal vez no viendo, está bien, pero en realidad sí. Creo que el público en realidad no sabe, porque ustedes están medio escondidos detrás, entre bastidores. Entonces, creo que es maravilloso tener la oportunidad como y alabar lo que ustedes hacen. Y gracias por hacernos ver bien y sigan haciendo lo que están haciendo. Gracias, comisionada Townsend Ingram. Bueno, yo nada más quiero decir, se siente muy, muy bien de estar con una sonrisa de un lado a otro por la labor milagrosa que ustedes hacen, y yo estoy contento que esto no es simbólico y una placa, sino que reciban también algún dinero detrás de ello, no simplemente ser alabados. Estar en esas juntas, doctor Washington, yo agradezco su atención, su habilidad de contestar cada pregunta con lujo de detalles. Vino a la oficina y explicó algunas cosas, otra pregunta que yo tenía. Entonces, gracias. Hay que tener corazón para hacer este tipo de labor y recibir los reconocimientos que ustedes reciben. Yo pasé por acreditaciones y a través de las universidades, algo médico, la recertificación periódicamente. Así es que gracias. Buena labor. Tengo el privilegio de trabajar junto con ustedes. Comisionada Powell, gracias. Gracias a cada uno de ustedes en el auditorio, quien trabaja para la salud pública, por esperar tanto tiempo para recibir el reconocimiento que ustedes se ameritan. Y como dijo la comisionada Ingram, ustedes son los cuidadores. Entonces, mi historial es el cuidado de salud. Yo trabajé con una comisión conjunta en la acreditación de hospitales y eso fue difícil. Entonces, cuando el doctor Washington estaba hablando de 147 los requisitos para cumplir, los 25 debajo de cada uno, yo sé lo que eso significa. Hay veces que es más que eso. Entonces, es tan sorprendente. Yo no sé si tienen suficiente razón de jactarse. Necesitan unas camisetas, pero gracias por ser los cuidadores. Tenemos muchos cuidadores que trabajan para el condado, pero creo que ustedes son un grupo especial que tienen el corazón y quienes están trabajando para tener un impacto positivo para la humanidad. Muchas gracias. Ya se acabó mi minuto, pero su labor es importante, mucho más. Gracias. Bueno, quiero agradecer a mis colegas por sus palabras, porque ellos lo resumieron perfectamente. No fue mucho más que yo puedo añadir, afuera de agradecerles, darles las gracias. Yo estoy bien completo, porque yo sé que la labor que ustedes hacen es tan sorprendente, maravillosa, y tienen una vocación sobre sus vidas para poder hacer eso. No todo el mundo lo puede hacer, y ustedes tienen esa vocación, y es algo tan extraordinario. Es una virtud, un don, y a medida que vemos lo que ustedes representan y a quienes representan, queremos que regresen a sus equipos y lo que más puedan decir. La Junta dice gracias, la Junta agradece la labor, la Junta ve la labor. Doctor Washington, usted, mi amigo, es un líder maravilloso
su conocimiento que usted ha traído desde que aterrizó ha sido transformativo para esta comunidad, y lo que usted ha logrado es así tremendo, guiándonos a través del COVID y los cambios y la manera que usted aborda esta labor y este negocio, viéndolo también en CNN. Y me encanta, y lo que usted representa a través de todo el país es tan respetado usted. Entonces quiero agradecerle eso, y también quiero agradecer al subgerente Trotman. Quiero decir algo fenomenal también, un individuo extraordinario. Es un líder fenomenal. Otro individuo que ha tenido mucho conocimiento extenso sobre varios campos y lugares, y también ejercita su sabiduría para saber cuando tiene grandes líderes y que les permita ser líderes y doblegar ahí la orientación de vez en cuando. Y esto es una característica maravillosa que no todo el mundo tiene, y que usted comparte. Su liderazgo no pasa desapercibido o sin reconocimiento, y la Junta le agradece a usted y establecer esa cultura para este grupo. Quiero agradecerle a usted también públicamente, y con esto tenemos que tomar una foto. Bajen, por favor. Todos, por favor. Anthony, Deputy County Manager Trotman, can you join us, please? Thank you, Laura. Subgerente del condado Trotman, venga usted también, por favor. That's gonna be cool. It's following all the rules. You got me in the middle. Yeah, you have to be in the Come middle. on, you got the plaque. You and Trotman. Yeah, Trotman in the middle. Yes. And Dr. Scott. Look at Dr. Scott. He there. Dr. Scott for answering my questions today. And Tall guys in the back. All right, Ben. That's okay, we don't need be on to the hands. You gotta be on the hand, Give man. him a chair. Los altos atrás, los altos atrás. Chuck, come on. And then no picture. No, it's fine. Jump right there. There you go, sir. All right, let's do this. Are we close enough? All right. Award-winning public health. Thank you, guys. Salud pública, ganando premios. Felicitaciones. Mecklenburgo, Mecklenburgo. Of course, of course. Okay, let's move, keep going with the agenda. Is there a motion to approve those items not pulled Bueno, from consent? una recomendación para aprobar todo lo que no se ha sacado de la agenda de consentimiento común. All right, let's go through these pulled Bueno, consent, vamos a ver los starting with que es 25-0263. It's a Louisa and local agreement with the 263, city of Charlotte, un towns of acuerdo Huntsville, Davis, interlocal, Springfield, Luesa, Michael, and Matthews. Commissioner Leak. comisionada Yes, I Leak. pulled these for the Sí, awareness of the yo quiero que, community to know que el público what we sepa are voting on and de what qué will come from this. So I'm gonna ask yo quiero que se explique esto, quiero que el público sepa. to share that with us, please. Sí. Este documento quiere formalizar los acuerdos sobre nombres de calles y números de calles. El condado tiene la autoridad en todo el condado, incluso la ciudad. Queremos asegurar que tengamos las firmas. Antes teníamos problemas porque no teníamos la información suficiente. Este proceso va a fortalecer nuestro marco general para ayudar en la administración hacia adelante. Los que están a favor digan que sí, se aprueba la moción. 0276,
Commissioner Leak. financiamiento para un centro de crisis de Alliance Health. Este proyecto va a costar menos de $20 millones. Hay condado, ARPA, 1,9 millones de estado, 12,5 millones el condado, ARPA 1,8 millones y Alliance Founding 3,7 millones, el total $19,9 millones. El público necesita esta información y qué bueno que usted esté compartiendo. Sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo, yo lo secundo. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. 250280. Adquisición de terrenos que se inundan. Comisionada Leak. Otra vez, para que el público sepa. Sí, la adquisición de una dirección le va a dar al público terreno abierto y va a minimizar el riesgo de inundaciones. Se va a usar dinero federal también, porque la gente va a poder comprar esto. Está en FEMA Floodway y durante inundaciones es un terreno tremendamente peligroso. Bueno, espero que la comunidad esté escuchando. Sí, yo lo recomiendo, yo lo secundo. Los que estén a favor digan que sí, se aprueba la moción. 250282. Otra vez, postulación de dineros, postulación para subsidios. Estamos pidiendo dinero para elevar. Hay una residencia en Briar Creek para elevar esto aquí, porque esto podría ocurrir antes de diciembre del 2025 y se podrían demorar 6 a 12 meses para elevar esta casa. Bueno, qué bueno, sí, yo lo recomiendo. Los que estén a favor digan que sí, se aprueba la moción. Vi el señora Ciccarelli que estaba aquí. 0286. Ok. Renombramiento del asesor de impuestos. Okay. ¿Nosotros tenemos que votar por esto o qué? Sí, si nosotros nombramos esto, habrá un juramento de 4 años. ¿Y quién es esta persona? El señor Ken Joyner. Por favor, póngase de pie el señor Joyner. Es el tasador de impuestos para el condado. Sí, sea recomendado, sea secundado y terciado. Discusión. Sí, yo quiero agradecerle a él por hacer el caballero, porque es un caballero. Y él sabe tanto, él trae muchísimo conocimiento cuando lo trajimos de la universidad. Gracias, hermano mío, estamos orgullosos de usted y queremos que usted no se nos vaya. Muy bien, gracias. Los que estén a favor, por favor, levanten la mano derecha. Fue unánime. 250288. Okay. Este es un problema grande. Al empezar, esto es algo del Consejo de Prevención del Crimen Juvenil o Delincuencia Juvenil, porque hay una actualización del presupuesto para dinero. A mí me preocupa esto porque estamos perdiendo nuestros jóvenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como un cuerpo, como un condado? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a erradicar esto y pedir que los padres asuman la responsabilidad por sus hijos?
Mr. Manager, Well, I can speak Señor to- gerente, Respond to the questions that we received regarding this item. sí. The question was, is there a report on the success of the Juvenile Crime Prevention Council? Hay North una Carolina pregunta. Department of Public El, Safety administers its standardized program hay un evaluation programa protocol known as SPE. estandarizado en Each year Carolina to del Norte evaluate cada the año effectiveness of all para JCP que funded programs. todos estos programas se SPE tienen que evaluar. assesses the essential Y ellos characteristics ven of las effective características programming de, and is conducted at the de end of programas each fiscal efectivos year. y esto se hace a SPEP fines de scores cada of año 50 or fiscal. higher indicate Puntajes the de program is 50 o having a más positive dicen que hay un impact on impacto reducing positivo. recidivism. Si hay Programs without terminations and certain types of y services ciertos do not tipos de receive servicios no SPE reciben scores. un Attached, puntaje. you should have in Ahora, your ustedes deberían tener en su paquete, set of comisionada documents League, with a unos map on it documentos like con un this. mapa aquí. Included in your packet are the Incluyo scores for están each los JCPC puntajes program para cada funded programa in Mecklenburg County during y fiscal year 23 en el through año 24. del Hard copies of the 2023-24. annual mid-year monitoring report of Y hay JCPC copias de esto, programs hay were copias de provided esto. to the BOCC in March of 2025. Entregamos esto en It is marzo del difficult 2025. Es to determine difícil specific determinar districts where programs are específicamente making a difference due to some programs donde hay serving más, juveniles across the donde hay district. mejores However, resultados que otros. Sin embargo, maps show estos the number mapas of juvenile muestran complaints de las received in Mecklenburg quejas County juveniles by zip code por for calendar código year postal en el 2022. For the other 2022. commissioners, this document is, Este loaded documento up in the Legistar. ya está en Legistar, lo pueden ver allí. This is information that we need. The Sí, community necesitamos la needs it. necesidad, la Thank you comunidad for necesita responding esto. to this Gracias answer. por And I'm responder. asking the commissioners, Y estoy pidiendo a los comisionados, por favor, léanlo y vean dónde están sus distritos y cómo son los puntajes en sus distritos, y pensemos en cómo erradicar esto por el bien de nuestros jóvenes. Están muriendo cada día. Así que por eso yo quería que habláramos de esto. Sí, yo lo propongo. Moved and seconded. Any Se, ready? se ha propuesto, se ha secundado. Los que están a favor digan que sí. Ayes have it, Madam Clerk. Next item, 25-0295, is a land donation. 250295, donación de tierras. Comisionada Leak, una reserva natural. help me understand what this is. ¿De qué se trata esto? Well, it's a donation Es una that is being donación. provided by the property owner and developer, TBG, TBG, él está, es una empresa que está donando esto aquí. Es 037-071-52. ¿Y qué están donando? Terrenos que se va a usar para incorporar en una reserva natural. So move, Mr. Sí, yo lo recomiendo, señor presidente. Seconded. Any in readiness? Hay discusión. Los que estén a favor digan que sí. Ayes have it, Madam Clerk. Next Se item aprueba la is, moción. 25-0311, opioid settlement. 250311. Commissioner Leak. Ok, esto es el acuerdo opioide. Esto es expansión del financiamiento. Nosotros recibimos de fondos aquí en este proceso, así que no necesito que veamos esto, pero tenemos que el público sepa, para que ellos sepan que tenemos un programa y que estamos abordando esto y hemos recibido fondos para erradicar el problema. Sí, yo lo recomiendo. Señor Problema. Perdón, no señor Problema, se corrige la oradora. ¿Usted está diciendo que yo soy el problema? No, señor presidente, no señor Problema. Those in favor say aye. Los que estén a favor digan que sí. Ayes have it. Marcus, thanks for being here. I know you were ready. Gracias por estar Next aquí. up is item 250322, renombramiento, redesignación del recaudador de impuestos interino, Current interim tax collector, Julissa Fernandez. Julissa Fernández. ¿Aceptamos esto? ¿Que podemos hacer esto si no está aquí? Sí, se le está pidiendo hacer. ¿Está bien, señor presidente? Sí. Sí. Se recomienda, se secunda. Los que estén a favor muestran la mano. Fue unánime, señora actuaria. Felicitaciones, Jellison. Y finalmente, 250323, jurisdicción territorial de Lake Norman, comisionada Leak y comisionada Powell. Sí, yo iba a dejar que ella lo hiciera, pero yo igual quiero hablar.
Commissioner Powell. Comisionada Powell. And the reason I pulled this is ¿Por to qué have yo, clarification for the yo public, quería because there's verificar so esto much para el público? Hay information, tanta información, hay tanta about mala what información happens when sobre qué have this ocurre resolution. cuando tenemos esta resolución. So I would like for the county attorney Yo to quería explain que el abogado del how, condado you know, explicara for the general public para que el why this público is sepa important por qué es and how importante this esto doesn't y cause cómo the esto dissolution of no, the Lake no, Norman Marine Commission, because no causa la disolución declared that they were going to pull out. de Lake Wiley. That's what dissolved it. So if you could Así que, speak to that, por favor, Attorney Wade. si puede hablar sobre esto, abogado Wade. Gracias. Sí, correcto. Enacting legislation that created the Lake Norman Marine Commission. Cuando se creó esto, dijeron que uno de los 4 condados podría salir de la comisión. Si hicieran esto, y Lincoln County optó por esto, esto es para Lake Norman. Esto diría que terminaría esa comisión. 30 de junio. Y porque se disuelve, nosotros pensamos que era importante hacer una resolución que le daba la jurisdicción a toda la gente que esto es Lake Norman, no Lake Wiley. No Lake Wiley. Entonces, estábamos de acuerdo. Nosotros ya no existe la Comisión Marina, así que ahora la policía puede meterse a cualquier lado del lago. Así que esto se hizo en conjunto con todos los condados. Sí, Catawba, Iredell y Cornelius, toda la gente. Muchas gracias por todo. Yo sé que fue mucho trabajo. And thank you for clarifying. I appreciate it. Let me too jump on this Yo and también say quiero meterme a thank you esta for the conversación. work, Gracias attorney, por el trabajo que usted hizo, señor abogado. to make this clearer. Y gracias por aclarar para los que no tenemos tantos conocimientos sobre los lagos. Esta información es importante para el público y por eso yo saqué esto, para que podamos compartir esta información con el público. Así que, señor gerente, gracias por todos sus aportes de información esta noche. Y gracias por estar con nosotros. Señor, yo recomiendo esto. Yo lo secundo. Los que estén a favor digan que sí, se aprueba la moción. Ahora vamos a ir a los informes de comisionados. So there aren't very many people here, and No hay maybe mucha that's good gente for me. aquí, quizás es bueno But para mí. when I learned, Cuando that supe yo Rusty Roselle had que died last Rusty Rosell murió el año pasado, I really feel like part of my heart cracked. que se partió mi corazón. I want to honor him Quiero honrarlo, every day. honrarlo cada día. I first met him. Lo he's conocí, director of water quality for Mecklenburg County. fue director de calidad de agua por 46 años del condado. Lo conocí hace 35 años cuando trabajaba en el hospital presbiteriano. Cuando yo pienso en qué es un héroe, lo primero que viene a la mente hace un par de una enfermedad, un neurocirujano pediátrico, un intensivista que trabaja con niños que tienen enfermedades tremendas. Yo pienso en pediatría. Para mí los pediatras son los héroes porque ellos, no importa quién es el paciente, qué compromiso tienen. Entonces, yo tuve la buena suerte de conocer a Rusty Rosell hace 35 años. Yo sabía gran parte de su trabajo en la calidad del agua, porque las personas que trabajan para proteger el ambiente para las personas, y para mí son héroes. No solamente son los neurocirujanos pediátricos. Por lo tanto, cuando conocí a Rusty Rosell en el hospital, yo dije, wow, qué suerte tengo yo de estar parada al lado de esta persona. Y pasaron los años, todos los trabajos que hicimos en conjunto, en ordenanzas de control, tantas cosas, siempre era igual, siempre tan calmo, tan comprometido con la protección de nuestra agua para las generaciones futuras, y entregó todo por esta causa. Era un tesoro
that I don't think people, like, I guess you knew if you were un tesoro tremendo, a menos que uno esté muy metido en el tema del ambiente y calidad del aire. Él se conoce, es famoso en todo el estado, en todo el sudeste del país. Es una tremenda pérdida para nosotros. Voy a hablar a futuro más, pero yo quiero honrarlo. Todo el trabajo que él hizo. Espero que él sabía cuánto lo apreciábamos, cuánto lo amábamos durante sus años. Espero que sí, porque cuando él vino a Palisades, ustedes le agradecieron todo, pero su funeral es mañana y ha sido muy difícil para mí. Es un héroe. Gracias. Yo lo siento mucho, siento su dolor. Comisionada Rodríguez McDowell y yo fuimos a la reunión cumbre de salud médica de los jóvenes. Sam estaba aquí, había otros aquí. Ustedes quizás puedan dar información adicional. Grandes cosas han ocurrido y estamos haciendo cosas bien. Pero el programa de salud mental, esta es prioridad para mí, especialmente para niños pequeños en las escuelas. Hay una cosa pequeña, los resultados que tuvieron, que tenía que ver con UNCC, doctora Shore, fenomenal. Ella hace la investigación. Una cosita de 5 minutos. Tuvimos muchos representantes hablando sobre el impacto que esta acción, esta intervención de 5 minutos, los maestros que participaron lo dijeron, hasta niños muy pequeños, y los impacta cuando lo llevan a la casa. Es una cosita, ellos se recentran, escuchan algo por 5 minutos, repiten una mantra, lo están enseñando a los padres y lo están haciendo fuera de la escuela, y esto ha causado grandes diferencias en la conducta de los niños. Me gustaría tener un video de todo esto. Hasta nosotros la pasamos bien. Fue tremendo y quiero que nosotros tengamos, yo los invité aquí para hacer una presentación. Uno de los caballeros, el único varón negro ahí, y yo le pregunté cómo el programa que él está creando y poniendo, porque los jóvenes negros, los varones, son más agresivos que los otros. Así que él dijo que esto los está ayudando. Quería mencionar esto. También los invité aquí para hablar, espero que ellos tengan la oportunidad de hacerlo. Ni sé el nombre. Quizás la comisionada Susan Rodríguez McDowell sabe quién es. Pero yo me acuerdo de este Sharkman, el hombre tiburón. Gracias por pasarme esto. Estaba también pensando y cómo podríamos usar estas cosas para ayudarnos y centrarnos, y fue muy lindo, fue muy lindo. Para mí, yo quería decir que algo es importante para mí. A mí me eligieron aquí y quiero hablar, anunciar lo que ha hecho ICE en condado. Es perturbador, una tendencia de agresión, intimidación. Hoy, agentes fueron en Central Avenue a un centro preescolar con 12 vehículos. El temor que sienten estos pequeños residentes es totalmente injustificado. La gente quiere que un sistema
reformado y funcional, donde a toda la gente se les trata con respeto y el debido proceso, hasta que el Congreso se junte para hacer necesarias las reformas necesarias. Tenemos un gobierno que no abusa y terroriza a los vulnerables, un gobierno que respeta la dignidad humana, que no trata como criminales a toda la gente, que a unos que son documentados, indocumentados, que no han hecho nada malo, refugiados o los que buscan el asilo, y los que están en estatus temporarios. Ellos están documentados, pero están siendo aterrorizados. No hay ninguna razón, no hay ningún estatuto que dice que ellos son criminales. Estos son asuntos civiles, no son asuntos penales. El ser inmigrante no hace que alguien sea un sospechoso. El tipo de enfoque que se está usando es totalmente no americano. Yo pido que ICE voluntariamente respete lugares sensibles como tribunales, lugares de trabajo, hospitales, escuelas y iglesias. Nadie debería temer usar este lugar, que ICE pare el perfilamiento en camiones, vehículos, y dejar de usar tácticas individuos que no son sospechosos. Por favor, ICE, busquen a las personas que busquen a los criminales reales, no a la gente que simplemente está trabajando. Pido que todos nosotros que pedimos en el Estado de Derecho que denunciemos el abuso de los vulnerables y exigir que el Congreso se involucre en reforma migratoria integral. Comisionada Meyer. All of that? Sorry. That was amazing. Thank you. Take over, please. Speaking of mental health, tomorrow night, Mañana there's a por la noche hay una conversación sobre la salud mental con nuestros jóvenes en Myers Park High School. Myers Park ha sido impactado con los suicidios de jóvenes y se me invitó a estar ahí, y todos están invitados mañana a las 6 por la noche. Gracias, comisionada Leak. Yo nada más quiero apoyar a esta jovencita quien habló sobre esos que están siendo intimidados a medida que se presentan ellos, y las autoridades que hacen cumplir las leyes han tomado ventaja de ciertos asuntos, y esto viene desde arriba hacia abajo. Entonces necesitamos, como una comunidad política, hablar sobre esos temas y atender esos temas, porque son ellos hoy. Yo esta noche, no mañana, la semana que viene, sino esta noche, estoy apoyándola al 100% de lo que yo pueda hacer para incrementar este proceso. Pero, señor presidente, me duele todos los días a medida que yo escucho los noticieros y escucho que 16 y de 17 años están disparando y matándose el uno al otro en esta comunidad. No en otra comunidad, pero sí en nuestra propia comunidad. Una mujer que ve el trabajo, jóvenes que tratan de ganarse el dinero. Tenemos que hablar con la violencia esta comunidad. Hay gente que está siendo silenciada y no están diciendo nada sobre el problema que estamos teniendo. Les pido que seamos un agente de uno para tratar de decirle a los jóvenes: ustedes son importantes, te amamos y vamos a ayudarlos para que ustedes logren ser lo que quieran ser. De nuevo, usted fije el ejemplo, señor presidente, sentado aquí como un hombre joven, siendo presidente de los comisionados del condado. Esto es algo visible. Deberían de ver de que si ustedes hacen lo propio, ustedes pueden recibir el resultado correcto. Y viendo al nuevo gerente que va a estar aquí, él pudo haber dicho, no, haber estado con su familia, pero quiero agradecerle a usted, dijo, suenas bien y te ves bien. Gracias. Gracias, comisionado Griffin. Señor presidente, gracias. Brevemente quiero agradecer el sistema bibliotecario. Recibí una foto esta tarde de que la biblioteca por la Beatties Ford Road tiene un nombre afuera, Allegra Westbrook
Regional Library. Y la importancia de esto es que la señorita Rex Brooks fue una líder verdadera en la comunidad afroamericana. De hecho, fue supervisora de la primera biblioteca pública en Carolina del Norte para los afroamericanos, de la biblioteca de color que le decían en la calle Brevard, en la esquina, y la calle Segunda. Y ella desempeñó un papel significativo en mi vida, a darme unas estrellitas de oro para leer durante el verano en la calle Brevard, y miles de otros afroamericanos que utilizaban esa biblioteca en la década de los 50. Y claramente ella fue promovida como la primera supervisora para la biblioteca principal en el centro de Charlotte, y fue una líder en nuestra comunidad. Con su nombre al exterior del edificio, miles de jóvenes que pasan por ahí utilizan esa instalación. Espero que ellos ahora digan quién fue esta Allegra Westbrooks, y googlearla y ver el significado de las aportaciones que ella hizo en la comunidad, pero en particular su enfoque y énfasis en asegurarse de que los jóvenes estuvieran leyendo, y ella tenía un gran enfoque, comisionada Leak. Ella siempre quería asegurarse que los jóvenes, los niños de la raza negra al nivel elemental, que ellos podían leer. Quería simplemente mencionar lo significativo de ese nombre en su biblioteca y agradecerle al de Charlotte Mecklenburg y su biblioteca. Y gracias a todos mis colegas, esta información, estos informes han sido muy importantes, y siempre agradezco estos artículos que quiero mencionar. Primeramente quiero alabar a este último pasado fin de semana. Tuvimos nuestro ser anual Intergovernmental Summit en Complex, el alcalde Tom Dante y nuestro personal IP por toda su ayuda. Kate Timbo, un trabajador sorprendente, fenomenal, alguien que ha sido accesible en cualquier momento. Quería agradecerle a Kate y también en el umbral de PI, Relaciones Públicas, y Suzette también, que fue fenomenal como líder allá. Estamos emocionados y queremos decir públicamente felicitarle a usted con un aplauso. Estar guiando, que ya se iba. No se va, no. Ella apenas está empezando. Y también quiero, a lo largo de esas líneas, quiero agradecer también a Andy Fair por entrar aquí en cerrar la brecha mientras, y toda su ardua labor. No lo alabamos a él. Quiero agradecer a Andy también. Annie, quiero felicitar a Michael Griswold. Se hizo un anuncio sobre él de que él iba a ser el director en ese departamento. Creo que no intencionalmente se hizo, la gente estaba contenta, pero quería públicamente decir felicitaciones a Michael. Es un individuo fenomenal y estamos afortunados de tenerlos a él. Estoy muy orgulloso de él. Y por último, quiero decir, comisionada Rodríguez McDowell y comisionada Leak, gracias a ambas de ustedes por mencionar el asunto de ICE, de las autoridades migratorias y de aduana, y otra declaración poderosa, comisionada Rodríguez McDowell, y el impacto que hemos tenido al servir juntos. Este es un asunto muy importante, y a este fin no quiero retomar esto, usted lo mencionó maravillosamente, pero quiero también alabar a nuestros colegas, a quien representante de Millie Stenson Wesley, quien representa de Pineville, y a ese punto ella es una ministra, ella trabaja en el Distrito 4, y cuando ella se enteró de que a Millie Stenson Wesley vive en el Distrito 6, trabaja en el Distrito 4, pero con ese fin quiero darle reconocimiento a ella. Ella es una ministra de profesión, y cuando ella escuchó lo que estaba pasando
ella y otra ministro, no conozco el nombre de su ministro, fueron al lugar de los hechos para dar el apoyo a esas familias. Y hay veces que simplemente estar ahí significa algo. Y como funcionarios públicos elegidos, no solamente cuando hay 10,000 personas, pero hay 2 personas que están sufriendo, queremos estar ahí, pero no quería olvidar mencionarla a ella como ministra al presentarse ahí para presentarse sin saber lo que hay que hacer, pero hay veces que simplemente estar presente más de lo necesario. La gente ve eso y agradece eso. Quería alabarla públicamente. Ahora levanto la sesión. Para levantar la sesión se ha presentado, se ha secundado, todos están en contra, en favor, todos en favor. Se levanta la sesión. Gracias.